Pues decirles que, pues para que sepan un poco más acerca de mí, soy estudiante de medicina de tercer semestre de la Universidad del Atlántico. Me gradué el año 2024 y pues en mi ICFES obtuve un puntaje, gracias a Dios, de 424 y pude entrar enseguida a la universidad, gracias a Dios. El día de hoy les voy a hablar acerca de un tema que es extremadamente sencillo, pero de igual manera es extremadamente importante para lo que es la química, que es el átomo, ¿sí? Sin embargo, antes de empezar me gustaría que se imaginen un escenario, ¿ok? Quiero que se imaginen dos chefs, ¿ok? El primero tiene una receta, ¿verdad? Y él sigue la receta a la perfección, ¿ok? Tiene los ingredientes, le dice todo lo que tiene que hacer y él la sigue. Y con esa receta, él posiblemente puede cocinar algo que sea muy bueno. Sin embargo, si le falta un ingrediente o le sobra algún ingrediente, él se pierde completamente, ¿sí? Por otro lado, tenemos este segundo chef que él entiende a la perfección la cocina, entiende los ingredientes, cómo interactúan uno con el otro y puede cocinar aunque no tenga una receta o aunque le falten o sobren ingredientes, ¿ok? La diferencia entre estos dos chefs es que el primero memoriza y el segundo entiende, el segundo aprende, ¿ok? El día de hoy y en adelante yo quiero que ustedes no sean como este primer chef, ¿ok? No quiero que sean chefs mediocres, no quiero que memoricen respuestas, no quiero que memoricen cómo funcionan las cosas, quiero que realmente las entiendan para que cuando se enfrenten a preguntas en el ICFES o a cualquier situación que se puedan presentar, pues puedan responder aunque no la situación se construya exactamente como ustedes la estudiaron, ¿sí? Porque tienen la base de entender cómo funcionan, ¿sí? Yo, al igual que ustedes, fue estudiante, estuve en el colegio, presenté las ICFES y yo, naturalmente, había temas que me costaban, temas que no entendía. Yo quiero que ustedes pregunten, porque preguntando es que realmente construyen conocimiento, ¿sí? Y esa es la clave de todo. Quiero que entiendan, que hagan preguntas, que no tengan miedo, que yo igual soy un pelado de 18 años, entonces que no haya ningún tipo de temor aquí. Bien, empecemos ahora sí con lo que es el átomo, ¿ok? El átomo es una palabra de origen griego que tiene dos partes, un prefijo que es a, que significa sin, y una raíz que es tom, que significa sección o división, ¿sí? Es una palabra o un término acuñado por dos griegos que fueron Demócrito y Leucipo en el siglo V a.C. y naturalmente quiere decir sin división o indivisible, ¿verdad? Los átomos son aquellos que conforman absolutamente todo lo que no podemos ver, toda la materia está conformada por átomos y los átomos son indivisibles, ¿verdad? Pues no. Primera mentira del día de hoy, los átomos sí se pueden dividir. Los átomos están compuestos por otras partículas, ¿verdad? Y estas partículas a su vez están compuestas por otras partículas, que como pueden ver acá, no son poquitas, son un montón. Entonces los átomos son divisibles, ¿verdad? No son los más pequeños que existe y tampoco son indivisibles. Una mentira total, ¿ok? Entonces, si los átomos sí se pueden dividir, si no son indivisibles, ¿por qué los estudiamos? ¿Ah? ¿Por qué no estudiamos mejor los protones, los electrones, los quarks, ¿verdad? Que sí son indivisibles. Entonces, quiero preguntarles a ustedes, ¿qué es un átomo? ¿Qué entienden que es un átomo? ¿Y por qué lo estudiamos? ¿Qué tienen de ver sobre los átomos? A ver, ¿quién se anima? A ver, vamos a ver unos segunditos a ver quién se anima, quién prende el micrófono, quién dice que entiende que es un átomo. Y si no, pues penosamente me va a tocar elegir a alguien al azar, a ver qué nombre me gusta, ¿ok? Entonces, ¿alguien se anima o lo escojo yo? ¿Mm? Bueno, vamos a ir viendo entonces. A ver, está Carol Daza. ¿Estás por ahí, Carol? Sí, profe. Bueno, coméntame, Carol, ¿qué sabes del átomo? ¿Qué entiendes que es un átomo? ¿Ah? Yo entiendo que es la partícula más pequeña de la materia. Ujú. Bueno, sí, es correcto, son partículas extremadamente pequeñas. Como comentábamos, sin embargo, no son los más pequeños que existen, porque están compuestos de partículas aún más pequeñas todavía, ¿ok? ¿Alguien más se anima? El concepto que yo tenía era que son, a ver, déjame levantar. Primero es que son, bueno, a ver, que yo tenía era ese, que son partículas indestructibles e indivisibles. Bueno, ya hoy aprendimos que es una total mentira, que se pueden dividir.
Entonces, sigamos ahondando en lo que es un átomo y por qué lo estudiamos. Bueno, el valor de un átomo está en el siguiente, esta es su definición. Es la unidad más pequeña y estable de la materia que conserva las propiedades de un elemento químico, ¿sí? Lo clave aquí es que conserva las propiedades de un elemento químico, ¿sí? Si tienes un electrón, por ejemplo, que es más pequeño que el átomo, el electrón es negativo y ya, pero no tiene propiedades de un elemento. El átomo es una organización, una distribución de estas partículas que conserva propiedades de un elemento. De esta manera, por ejemplo, la diferencia entre el oro y la plata, ¿sí? Dos metales distintos, no está en que estén formados de cosas distintas, porque al final del día están compuestos de electrones, protones, electrones, de quarks, de todo eso que está hecho el universo. La diferencia es cómo se organizan los átomos, ¿verdad? Porque una vez más, y el concepto que quiero que se quede en el día de hoy, el átomo es la unidad más pequeña que conserva las propiedades de un elemento, ¿sí? Unidad más pequeña que conserva las propiedades de un elemento, ¿ok? Recordemos eso. Una vez entendida la definición correcta de lo que es un átomo, pues se los presento. Así se ve un átomo, tiene su cuita acá, esto de acá, esto de acá, ¿verdad? ¿Sí? Mentira. Es otra absoluta mentira porque los átomos no se ven para nada así en la vida real, ¿sí? Los átomos se ven un poco más así, esta cosa compleja y difícil de conceptualizar, que se aleja de la química y se va más a lo que es la física cuántica, ¿sí? Sin embargo, pues para cuestiones de ICFES y para bachillerato y para entender fácilmente lo que es un átomo, vamos a quedarnos con este modelo de aquí, ¿sí? Esto es un modelo, no sé si a ustedes les recuerden, pero a mí me recuerda al sistema solar, ¿sí? Está el Sol y alrededor orbitando los planetas. Entonces aquí tenemos un núcleo y alrededor tenemos orbitando electrones, ¿sí? Esta idea de que el átomo se parece al sistema solar no es solo mía, sino que a los químicos que la descubrieron, esto también les parecía así, quienes fueron Niels Bohr y Ernest Rutherford, ¿sí? Estos dos propusieron el que es conocido como el modelo planetario del átomo, que es el que se les enseña a ustedes en el bachillerato y el que vamos a hacer el día de hoy. Particularmente este modelo fue propuesto por Niels Bohr, ¿sí? Entonces vamos a ver el modelo de Niels Bohr para entender lo que es un átomo. Perfecto. El átomo tiene dos partes principalmente, ¿ok? Tiene un núcleo que se encuentra en el centro y tiene una corteza, ¿verdad? Que se encuentra en la periferia. En el núcleo, como se puede ver aquí en dos colores, encontramos dos partículas subatómicas, que son los protones y los neutrones. En la corteza, por otro lado, tenemos los electrones que van a estar orbitando alrededor del núcleo, ¿sí? Veamos ahora acerca del rol de cada una de estas tres partículas atómicas en el átomo, ¿ok? Aquí los dibujé muy bonitos. En primer lugar tenemos el protón. El protón es una partícula con carga positiva, ¿verdad? Y en el átomo es muy importante porque va a ser básicamente la identidad del átomo. Dependiendo de la cantidad de protones que tenga un átomo, lo vamos a llamar de una manera u otra. De esta manera, por ejemplo, si tenemos un átomo con un protón, se va a llamar hidrógeno. Si tenemos un átomo con dos protones, se va a llamar helio y así sucesivamente. Si cambia el número de protones, cambia el nombre del átomo. ¿Ok? Entonces el átomo es la identidad. Podemos relacionarlo aquí, por ejemplo, con la cédula, es la identidad del átomo. Por otro lado, el neutrón es una partícula sin carga, pero con masa. Por esa razón, el neutrón va a funcionar como el peso del átomo, ¿sí? Va a aportar a la masa atómica. Finalmente tenemos el electrón. El electrón es una partícula que tiene una carga negativa y que va a aportar a la personalidad del átomo, ¿sí? Dependiendo de cómo se organizan los electrones del átomo, el átomo se va a comportar de una manera u otra. Va a interaccionar de manera diferente con otros átomos, otros elementos, va a formar compuestos diferentes. Entonces los electrones son básicamente la personalidad del átomo. ¿Ok? Quedemos con esos tres conceptos clave. Pero yo, como les dije el día de hoy, al ver esto, yo quiero que se hagan preguntas, ¿sí? Una pregunta que yo me hago al ver, pues, este modelo de aquí es, por ejemplo, ¿cómo se mantiene todo esto, verdad? ¿Por qué el electrón no sale volado, no sale disparado? ¿Por qué los protones, verdad, que tienen una carga positiva, no se, no se repelen, ¿verdad? Si nosotros entendemos que las cargas iguales se repelen y las cargas negativas se atraen, ¿no? Eso es algo básico que tenemos entendido. ¿Alguien sabe por qué el núcleo del átomo, a pesar de que está todo hecho de cargas positivas,
no se repele. ¿Alguien sabe por qué pasa eso? A ver. Olivia Bermeo Navia tiene una pregunta. Coméntame. Ahí. A ver. ¿Me puedes explicar otra vez? Por supuesto que sí. ¿Desde dónde quedaste, Juliet? ¿De dónde quedaste? Si puedes prender el micrófono también sin pena de hablar, porque no me notifica cuando escriben en el chat. Entonces, ¿por dónde quedaste? Para hacer el repaso rápidamente. Desde el electrón. Ok, vamos a revisar esta parte. Básicamente les comentaba que el átomo no es indivisible, eso es una mentira. El átomo sí es divisible, ¿verdad? Y está compuesto por tres partículas atómicas: el protón, el neutrón y el electrón, ¿verdad? El protón, que tiene carga positiva, el neutrón, que no tiene carga, y el electrón, que tiene carga negativa. Para que ustedes identifiquen el rol de cada uno de estas partículas dentro del átomo, pues le puse estas imágenes, ¿no? El protón viene a ser básicamente la identidad del átomo, ¿sí? Si un átomo, la cantidad de protones que tiene un átomo dice qué elemento es. Si tiene, por ejemplo, un átomo de 8 carbonos, de 8 protones, va a ser oxígeno porque tiene 8 protones. Entonces la cantidad de protones nos dicen el nombre del átomo, ¿sí? El nombre del elemento. El neutrón no tiene masa, no tiene carga, perdón, pero sí tiene masa. Por esa razón, el rol del neutrón es básicamente aportar al peso del átomo. El electrón va a aportar básicamente siendo la personalidad del átomo, o sea, cómo interactúa el átomo con el universo y con otros átomos, cómo forma moléculas, etc. ¿Ok? Básicamente fue eso, que tienen tres partículas, protón, neutrón y electrón, y cada una tiene un rol importante dentro del átomo. ¿Ok? Bueno, perfecto. Entonces, les estaba comentando que si alguno sabía o tenía idea de por qué el núcleo del átomo no, no se repele, ¿verdad? Porque en el núcleo hay las microondas positivas y el neutrón que pues es neutro. Entonces, ¿por qué no se repele? ¿Alguno tiene idea? Lo pueden buscar Sí, también una en Google. pregunta. Yo la verdad tengo, Sí, sí, dale. Damas primero. pues primero para explicar eso tendríamos que saber pues la fuerza nuclear, ¿no? Hay dos fuerzas nucleares, está la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. La fuerza nuclear fuerte es la que une los protones y los neutrones, es decir, actúa como un tipo de pegamento. ¿Qué es lo que hace? Pues mantiene unidos a los protones y los neutrones en el núcleo, es extremadamente poderosa, diciéndolo así, y pues actúa en distancias muy pequeñas, es decir, sí se repelen, pero de una manera casi imperceptible. Exactamente, esa respuesta completamente perfecta. Me alegra que lo sepas y eso es justo lo que quería comentar. Como tú comentabas, pues en el universo existen principalmente cuatro fuerzas fundamentales. Las dos más conocidas son la gravedad y la electromagnética, pero también, como tú comentaste, está la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte, ¿verdad? Los físicos claramente no se ponen problema poniendo nombre a las cosas, ellos como si hacen los biólogos, los químicos, ¿verdad? Que ponen nombres todos raros. Ellos nombraron fuerza nuclear fuerte, la que mantiene el núcleo unido, ¿sí? Y como tú comentabas, es una fuerza que actúa en, por poner así, un área específicamente pequeña, ¿verdad? Tan pequeña como es la distancia de un protón a otro, así de pequeña es la distancia en la que actúa esta fuerza. Y como tú mencionaste, sí existe una repulsión dada por pues, la fuerza electromagnética, el campo electromagnético. Sin embargo, la fuerza nuclear fuerte, pues más fuerte y mantiene unidos a sus protones. Esta fuerza es de hecho 137 veces más fuerte que la repulsión electrostática, que la fuerza electromagnética, y es la más fuerte de todas las cuatro fuerzas fundamentales. En el chat me hicieron una Profe, pregunta, deja. una pregunta. Sí, Andrés. Profe, y si en la fuerza nuclear hay uno positivo y uno negativo, ¿qué pasa? ¿Cómo es? No te escuché bien, Andrés. ¿Cómo es la pregunta? O sea, por ejemplo, si en la fuerza nuclear fuerte, como te explico en la repulsión electrostática,
O sea, si hay un positivo y si, por ejemplo, si hay uno negativo ahí, hay varios, ¿cómo, o sea, qué puede suceder ahí? Ok. Tu pregunta es si hubiera una carga negativa ahí, Ajá, ¿verdad? Metida sí, aquí. Pues eso no pasa, pues tan, en la naturaleza no pasa tanto, porque el núcleo está conformado, como te mencionaba, únicamente por cargas positivas o cargas negativas, únicamente por protones o neutrones. Los electrones se encuentran únicamente orbitando alrededor de la corteza, ¿sí? Entonces ellos no llegan a entrar acá, pero podemos asumir que en el caso hipotético de que hubiera un electrón en ese núcleo, pues se desarmaría completamente, no se desarmaría el átomo, ¿verdad? Porque está esa fuerza nuclear fuerte que es superior a la electrostática. Entonces, a pesar de que hubiera un electrón cerquita del núcleo, pues la fuerza nuclear fuerte mantiene tan unido a los protones que esa fuerza esa atracción que establecería ese electrón, pues no haría efecto, ¿ok? Entonces, en caso hipotético que hubiera un electrón en el núcleo, pero eso no suele pasar. Aquí me hicieron una pregunta. Eh, iPhone pregunta, por una pregunta, ¿de qué depende si un átomo es estable o inestable? Bueno, es una pregunta muy buena, muy importante, y eso voy a cubrir más adelante, pero básicamente depende de la configuración de los electrones. Como yo les comentaba, los electrones son básicamente la personalidad del átomo, cómo se comporta, cómo actúa cuando está cerca de otros átomos, etc. Entonces, los átomos tienen sus electrones los tienen distribuidos en distintos niveles, ¿verdad? Y generalmente ellos van a querer tener esos niveles, pues, organizados, ¿verdad? En lo que se llama la ley del octeto, eso veremos más adelante. Entonces, ellos van a querer siempre llegar a tener 8 electrones en su última capa. Entonces, cuando ellos no tienen ese octeto completo, esos electrones perfectamente arreglados, van a ser átomos inestables que van a ser muy reactivos, como son, por ejemplo, el flúor. El flúor es un elemento que es del grupo de los halógenos, que le falta únicamente un electrón para estar estable, ¿verdad? Entonces, naturalmente, es como si estuviera muy radioso. Él quiere coger ese electrón a como de lugar. Entonces, va a ser un átomo que va a reaccionar bastante. O sea, a lo que le pongas, el flúor va a reaccionar. El oxígeno también es un átomo que reacciona bastante porque en el caso del oxígeno le faltan 2 electrones para completar su octeto. Entonces, lo que depende de que un átomo sea inestable o inestable de la configuración electrónica. ¿Ok? Eso lo veremos más adelante, pero buena pregunta. Profe, una pregunta, ¿qué pasa si un átomo queda sin un electrón? Pues pierde una carga negativa, ¿sí? Es posible que haya un átomo que tenga 0 electrones, ¿verdad? Eso veremos más adelante también, esta presentación de hecho. Pero básicamente, si un átomo pierde un electrón, es algo común, perdería una carga negativa, ¿verdad? Entonces, ¿alguna otra pregunta hasta el momento? En todo caso, voy a continuar. Excelente aporte, Andrés y Melanie, creo que fue. Excelente. Eso puede seguir preguntando, sigan preguntando. Me encanta responder sus preguntas y pues si no sé algo, pues lo buscamos enseguida. Aquí tenemos una foto de lo que es un átomo de hidrógeno, como se vería realmente, ¿sí? Como pueden darse cuenta, no es nada parecido al modelo planetario que propusieron Rutherford y Bohr. Es algo bastante más abstracto, más difícil de conceptualizar, pero se los traigo para que vean que básicamente los electrones no están realmente orbitando alrededor del núcleo, sino que ellos están en varias partes a la vez y esas órbitas son realmente los lugares donde es más posible encontrarlo, más probable encontrarlo, ¿verdad? No tienen que tener esto hasta ahora, esto nada más para que lo sepan, un dato curioso, pero no tienen que entenderlo, ¿sí? Pero es importante que lo sepan por ahí. En el día de hoy vamos a hablar algunos conceptos clave que son el número atómico, qué son los isótopos, qué es la masa atómica, qué son los iones, cationes y los aniones. Tengo aquí otras preguntas. Preguntan, profe, ¿cuántos neutrones y protones puede haber en un núcleo? Pues varía, ¿verdad? Pueden haber la cantidad que tú quieras, pueden haber 10 protones, pueden haber 8, 14, 15, y dependiendo de la cantidad de protones va a ser un elemento a otro. De igual manera puede haber 10 neutrones, 20 neutrones, dependiendo del elemento, ¿sí?
Laura Sofía Rodelo nos dice que entró un poco tarde a la clase, que podemos dar un resumen rápido. Claro que sí, deja que termine con las preguntas y te hago un resumen. Profe, si gana electrones forma anión, ¿verdad? Y si pierde forma cation. Excelente, Sara, excelente, sabes mucho. Eso lo vamos a ver más adelante en la parte de los iones, cationes y iones. Vamos a repasar rápidamente ahí, pero excelente. Profe, una pregunta, ¿usted tiene número de WhatsApp? Sí tengo, si quieren se lo doy al final para que hagan preguntas y así. Profe, una pregunta, ¿cuál es el rol del neutrón? El neutrón, como les comentaba, es un... Vamos a hacer el resumen enseguida para Laura y te respondo enseguida. Vamos a ir un poco atrás en las diapositivas para hacer el resumen muy rápido. Bueno, básicamente yo les comentaba que normalmente se cree que el átomo es indivisible, ¿verdad? Pero el átomo sí se puede dividir y es más, está conformado por protones, neutrones y electrones. Los protones tienen una carga positiva y le dan identidad al átomo. Básicamente es como la cédula del átomo. Dependiendo de la cantidad de protones que tenga el átomo, se va a llamar de una manera u otra. Por ejemplo, el átomo con un solo protón se llama hidrógeno. El átomo con dos protones se llama helio. Y así sucesivamente. Dependiendo de la cantidad de protones, se llama el átomo. ¿Ok? El neutrón, que es tu pregunta, a pesar de que no tiene carga, sí que tiene masa. ¿Sí? O sea que pesa. Entonces, el neutrón lo que va a hacer es que va a aportar a la masa atómica del átomo, ¿ok? El electrón, que tiene carga negativa y que es el que se encuentra en la corteza, va a definir la personalidad del átomo, o sea, cómo se comporta, cómo interactúa con otros átomos y cómo forma reacciones químicas también, que veremos más adelante también, ¿sí? Entonces, para recordar, como si me preguntaron ahorita, también los electrones, de los electrones depende si un átomo está estable o inestable, ¿sí? Porque definen la personalidad del átomo. Ok, profe, puede enviar la clase grabada para repasar. Creo que la clase se está grabando. Me imagino que se las mandarán por ahí. Yo no sé. Primera vez que uso Zoom, entonces me imagino que se las mandarán Es por una ahí. pregunta, Sí, coméntame. profe, ¿qué diferencia hay entre el número atómico y, y el, y el número de la masa? Excelente pregunta. Y eso es lo que vamos a ver más adelante, ¿sí? Ten esa pregunta ahí guardada porque literalmente eso lo vamos a dar ahorita mismo, de manera que ya tienes idea de lo que estamos dando. Entonces, mantén esa pregunta ahí que ya lo voy a ver más adelante. Las clases las suben a YouTube, al canal de Lumen. Bueno, perfecto, ahí tienen la clase para que las revisen. No veo que hay más preguntas, entonces voy a seguir. Excelente pregunta, Andrés. Ya vamos a abordar eso. Empecemos, en primer lugar, primera parte de tu pregunta, que es el número atómico. El número atómico es el número de protones presentes en el átomo, ¿ok? Y como hemos definido, el número de protones define qué átomo es. Si hay, por ejemplo, aquí hay un átomo con 6 protones, ¿verdad? Entonces, todo átomo que tenga 6 protones va a ser un átomo de carbono, ¿ok? Eso tenemos que tenerlo perfectamente claro. El número atómico es el número de protones y el número de protones define de qué estamos hablando. Por ejemplo, en este átomo de carbono resulta que también tenemos 6 neutrones y también si juntamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones, ¿sí? Pero eso no importa tanto realmente para definir el nombre del, del átomo. Lo que importa es la cantidad de protones. Es decir, que este átomo de carbono puede perder electrones, puede tener 5 electrones, o puede perder neutrones, puede tener 5, o puede tener 7, o puede tener 8 electrones o neutrones, ¿verdad? Lo que importa para darle nombre es el número de protones. Entonces, el número atómico es el número de protones, y el número de protones es lo que le da el nombre al átomo, ¿ok? Yo voy a hacer una pregunta que es muy interesante realmente para reflexionar y es, ¿podemos convertir un elemento a otro elemento? O sea, eso implicaría obviamente cambiar la cantidad de protones que hay en un átomo, ¿verdad? Sería meterle más protones o sacarle más protones al átomo para que sea otro elemento, ¿verdad? Les hago la pregunta, ¿ustedes creen, saben o no saben si esto es posible? ¿Qué creen? ¿Es posible convertir un elemento a otro elemento? Sí, profe. Sí, bueno, aquí tenemos un sí. ¿Quién dice que no? ¿O alguno tiene otra opinión? Sí, sí es posible. Sí, perfecto. Sara pregunta, ¿la masa atómica es la suma de los electrones y protones? ¿O me equivoco? Bueno, aquí hay un pequeño error. La masa atómica es la suma de neutrones y de protones, ¿ok?
Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Se están adelantando un poco, me alegra que tengan idea. Me está diciendo que sí es posible convertir un elemento a otro elemento, ¿verdad? Andrei, no sé si se pronuncia así, no pasa a ser compuesto, pues no pasa a ser un compuesto, porque para que sea un compuesto tiene que haber dos átomos, ¿verdad? En este caso lo que estamos diciendo es que un mismo átomo va a perder un protón de su núcleo o va a ganar un protón de su núcleo y por ende va a ser otro elemento, ¿ok? Esa es la pregunta que estamos haciendo. Pero sí, si hay un átomo y otro átomo formarían un compuesto. Entonces vamos a Profe, una aclarar esto. pregunta, o sea, yo acabo de buscar aquí en el celular, o sea, pero eso es obvio para uno que se como más idea de la clase, porque la idea es participar y despejar como las dudas ya. Profe, Ok. yo digo que sí se puede porque, o sea, como usted dice, y yo creo que es una eh, transmutación nuclear, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, a ver, ¿quién me va a preguntar? ¿Debe decir algo más, Andrés? Bueno, perfecto. Andrés nos comentaba de algo llamado transmutación nuclear y es correcto, ¿verdad? Antes de meternos más con esa parte, un poco de historia, ¿verdad? No sé si ustedes conozcan, pero a través de la historia han habido unas personas que se llaman alquimistas, ¿verdad? Los alquimistas, entre otras locuras, como buscar la vida eterna, la piedra filosofal y otras cosas, los alquimistas querían convertir el plomo en oro, ¿verdad? Y por mucho tiempo se pensó que eso era una completa locura, ¿verdad? Porque, o sea, ¿cómo vas a convertir plomo en oro? ¿Cómo vas a cambiar el núcleo de un átomo, ¿verdad? ¿Cómo vas a quitarle protones al núcleo? Resulta que sí se puede. Como mencionaba Andrés, es un proceso que se llama transmutación nuclear, ¿sí? Que se puede ver aquí. Ese es un proceso que se aleja de la química otra vez, un proceso de física nuclear. Esto ya no es química. En ninguna reacción química va a ocurrir que un átomo se transforme en otro átomo. Eso no va a pasar nunca. Esto no es algo químico, es un fenómeno de física nuclear, ¿ok? Pero se los comento como una curiosidad. Básicamente, es posible que un átomo, por ejemplo, este átomo que es de radio, el átomo de radio tiene 88 protones. El átomo de radio puede sufrir una transmutación nuclear y dar lugar a un átomo de radón que tiene 86 protones y un átomo de helio que tiene 2 protones. Como pueden ver, aquí tenemos 86 más 2, son los originales 88 protones que tenía el radio, ¿verdad? Entonces aquí reforzamos la idea de que como se cambió el número de protones, da lugar a átomos distintos. El que tiene 86 se llama radón y el que tiene 2 se llama helio. Oh, excelente. Perfecto. Entonces aquí va una pregunta para ustedes para que respondan, para que reflexionen. Si un átomo tiene 6 protones, 8 neutrones y pierde 2 electrones, sigue siendo un átomo de carbono, ¿verdad? El carbono es el que veíamos ahorita que tiene 6 protones. Y yo les pregunto, si tiene 8 neutrones y ese átomo pierde 2 electrones, ¿seguirá que sigue siendo un átomo de carbono? Sí, sí, profe. Andrés dice que sí, que dice el resto. Wendy dice que sí, Emma dice que sí, sí sigue siendo. Pues yo pienso que sí, correcto, sí, sí. Y Andrés, una pregunta, ¿por qué sigue siendo un átomo de carbono? Oye, Uranis, yo iba a decir algo. No. Tú dices que no, Uranis, que ya no es átomo de carbono. No, ¿Cómo Laura? Te dice que no también. Pues yo pienso que no, profe. ¿Y por qué no? Pues se puede decir que no sería, no se comportaría de la misma manera porque pues ahora que tiene 8 neutrones va a pesar más, ahora que perdió 2 electrones va a tener una carga distinta, entonces va a comportarse de manera distinta. Sin embargo, como sigue teniendo 8 protones, como la cantidad de protones no cambió, sigue siendo un átomo de carbono, ¿sí? Recuerden que lo que le da el nombre es el número de protones, entonces si no cambian los protones, sigue siendo un átomo de carbono, no importa que gane, que pierda neutrones o electrones, ¿verdad?
el protón es básicamente la cédula del átomo, ¿ok? Muy bien, aquí tienen unas preguntas, vamos a ver. Profe, yo digo que se convertiría como eh, bueno, al perder dos electrones, o sea, se puede convertir a ion positivo. Correcto, al perder electrones que son carga negativa, tendría una carga neta positiva, ¿verdad? Porque como perdió cosas negativas, entonces queda más positivo, entonces formaría un ion, correcto. Wendy dice, lo que importa y le da el número son los protones, ¿no? Correcto, Wendy. Entonces, como tiene la cantidad de protones, pues sigue siendo el mismo átomo de carbono, así que tiene el mismo nombre, ¿ok? Alejandro pregunta, ¿por qué tiene la misma cantidad de protones y neutrones? Pues la cantidad de protones tiene que ser igual para que siga teniendo el mismo nombre, ¿verdad? Para que siga siendo carbono. Pero la cantidad de neutrones puede variar, y eso veremos más adelante. Es lo siguiente que lo puede decir la cantidad de neutrones que aporta el neutrón, ¿ok? Ana Juliet dice, o sea que todo depende de los protones. O sea, sí, el nombre del átomo depende de los protones, ¿verdad? Pero el neutrón y el electrón también tienen lo suyo, también tienen sus aportes, ¿verdad? Recordemos, el neutrón le da el peso, el electrón le da el comportamiento. Pero sí, el protón es lo que le da el nombre al elemento. Bien, vamos a continuar. Isótopos. ¿Okay? Aquí se van a aclarar todas las dudas acerca de los neutrones. Bien, ¿qué es un isótopo? Un isótopo son átomos del mismo elemento, es decir, con el mismo número de protones, pero con diferente número de neutrones. ¿Ok? Aquí vamos a ver un concepto muy importante. Aquí tenemos 3 átomos de carbono. Sabemos que son de carbono porque aquí pone 6 protones, 6 protones, 6 protones. Como los 3 tienen 6 protones, los 3 son átomos de carbono. ¿Qué cambia entre ellos? La cantidad de neutrones, ¿verdad? Recordemos que los neutrones lo que aportan es básicamente peso. Entonces este átomo tiene 6 neutrones, este átomo tiene 7 neutrones y este átomo tiene 8 neutrones. Entonces, a pesar de que estos átomos tienen distinta cantidad de neutrones y tienen distintos pesos, los 3 átomos son isótopos de carbono porque los 3 átomos tienen 6 protones. Una ¿Ok? pregunta, Coméntame. profe, o sea, ¿por qué tienen los mismos números de protones y no de... No de neutrones. Ajá. Porque así pasa en la naturaleza. Realmente, en la naturaleza, los átomos no son todos iguales, ¿verdad? Así como por una analogía, no todas las personas tienen el mismo peso a lo largo de su vida, ¿verdad? Yo ahora peso que es 70 kilos, pero puedo pesar en otro momento, tener otro peso, puede subir o bajar. Entonces los átomos tienen distintos pesos. Un átomo puede pesar esto, otro átomo puede pesar esto, pero mientras tenga la misma cantidad de protones, van a seguir siendo carbono en este caso porque tienen 6 protones. Entonces, básicamente, dependiendo del peso, son distintos isótopos, pero básicamente son el mismo elemento. Esto tiene una aplicación en la vida real que ya veremos en un momento. Aquí Girley Cristian nos dice, además los protones son como la identidad del elemento. Exactamente, los protones son la identidad, son la célula del átomo. Perfecto, me alegra que estén entendiendo eso. Entonces, yo les comentaba los isótopos, ¿verdad? Sí, coméntame. O sea que todo depende de los protones. Sí, el nombre del elemento depende del protón, ¿verdad? Pero no quiero que me dejen de lado, o sea, que me digan el neutrón no importa o el electrón no importa, porque el neutrón sí importa, el neutrón le da peso, y el electrón no importa, el electrón es súper importante porque le da el comportamiento. Pero sí, para nombrar el átomo solo importa la cantidad de protones, quédense con eso. La cantidad de protones es lo que da el nombre al átomo, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. Aquí les tengo una imagen que es una aplicación en la vida real de los isótopos, ¿verdad? Aquí, por cierto, no les comenté, pero aquí, como pueden ver en los porcentajes, ¿verdad? El carbono 12, que por cierto es 12 porque tiene 6 protones, 6 neutrones, 6 más 6 es 12, o sea que tiene una masa, un peso de 12. Este es el carbono 13, tiene 6 protones, 7 neutrones, 6 más 7 es pues esto. Y el carbono 14 se llama carbono 14 porque tiene 6 protones, 8 neutrones, en total 6 más 8 es 14. Entonces, bien sencillo. Y tiene un porcentaje, ¿verdad? El carbono 12 tiene un porcentaje de 98%, el carbono 13 de un 1% y el carbono 14 de menos de 1%, ¿verdad?
este porcentaje lo que indica es qué tan presentes están en la naturaleza, o sea, qué tan común es encontrar estos isótopos, ¿verdad? Es decir, que si yo tomo un átomo de carbono, ¿verdad? Hay un 98.9% de probabilidad de que ese átomo de carbono que tomé tenga 6 protones y 6 neutrones, ¿verdad? Ahora, si tomo otro átomo de carbono, hay una probabilidad del menos de 1% que ese átomo tenga 6 protones y 8 neutrones, ¿verdad? Entonces, esa es la idea de los isótopos, ¿ok? Vamos a ver si hay preguntas en el chat. Creo que no. Profe, lo dije. El nombre de identidad y el tronco como se importa. Perfecto, o sea, está entendiendo perfectamente. Eso es básicamente lo que hemos dicho hasta ahora. Perfecto, que estén entendiendo, me alegra mucho. Vamos a ver la aplicación de esto. Para que no se les olvide, como les comentaba, el carbono está el carbono 12, el carbono 13 y el carbono 14. El menos común es el carbono 14. Y como deben saber, nosotros básicamente estamos hechos de mucho carbono, porque el carbono es el átomo más presente en los organismos vivos, ¿sí? Eso lo veremos en química orgánica también. Pero tenemos mucho carbono, y la mayor parte de ese carbono es carbono 12. Pero durante nuestra vida, nosotros se nos va pegando, vamos absorbiendo el carbono 14, que es un carbono pues inestable, radiactivo, ¿ok? Y cuando morimos empezamos a perder ese isótopo, o sea, vamos desprendiendo carbono 14. Entonces, con ese conocimiento, los geólogos hacen lo que es la datación de fósiles, o sea, de esta manera es que podemos saber qué tan vieja, bueno, o qué edad tiene la Tierra, o qué edad tiene ciertos fósiles, ¿verdad? Porque a medida de que los organismos mueren, van perdiendo ese carbono 14 a una velocidad, a una, ¿qué? Rate, ¿cómo se dice en español? Una razón constante, ¿verdad? Y conocida. Entonces ellos miden, bueno, se ha pedido esta cantidad de carbono 14, tiene que tener tal edad, ¿verdad? Entonces son un uso de los isótopos, para que lo entiendan. Otra curiosidad acerca de los isótopos es que el hidrógeno, que es el átomo más sencillo que hay porque es el átomo que tiene un solo protón, es el único elemento para el cual cada isótopo tiene un nombre propio, ¿verdad? En el carbono, un carbono que tenga 8 neutrones se llama carbono 14, ¿verdad? No tiene ningún nombre especial, se pone carbono 14. En el hidrógeno sí tiene nombre propio. El más común es el protio, que tiene un protón, como se ve aquí, una carga positiva, y tiene 0 neutrones, ¿verdad? O sea que sí, habíamos dicho ahorita, si era posible que un átomo no tuviera neutrones, es posible que un átomo tenga neutrones. El protio es un ejemplo de eso, que es un isótopo de hidrógeno que tiene un protón, pero no tiene protones. Y es el más común en la Tierra. Además de este, está el deuterio, que nuevamente tiene un protón, porque si no tuviera otro protón, no sería hidrógeno, y tiene un neutrón, ¿verdad? Que tiene una masa atómica de 2, porque tiene un protón y un neutrón. El tritio sigue siendo hidrógeno porque nuevamente tiene un solo protón, pero es un isótopo porque tiene dos neutrones, ¿verdad? Entonces se llama tritio. El más común es el protio porque está 99.9% en la Tierra, y ese es el que forma generalmente el agua que es H2O, ¿verdad? Ese isótopo de hidrógeno que tiene únicamente un protón y 0 neutrones es el más común y el que se presenta en el agua. Pero también existe tal cosa como agua que en vez de tener ese isótopo de hidrógeno tiene el deuterio. El deuterio que nuevamente, recuerden, sigue siendo hidrógeno porque sigue teniendo un solo protón, pero tiene un neutrón, ¿verdad? O sea que es diferente y es menos común. Como tiene un neutrón, va a tener más masa, ¿verdad? Tiene una masa de 1, tiene una masa de 2. Entonces, al agua, que en vez de protio tiene deuterio, se le llama agua pesada, ¿verdad? Y esta es la perfecta transición para el siguiente tema, que es para responder la pregunta de Andrés, que nos hizo ahorita, que es la masa atómica. ¿Ok? Vamos a ver si hay alguna pregunta en el chat. Parece que no. Entonces voy a continuar. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Tengo una pregunta hasta ahora acerca de los isótopos? Bueno, vamos a volver entonces con lo que es la masa atómica. Como ya les comentaba ahorita,
en la masa atómica entra a jugar el rol del neutrón, porque el neutrón aporta en el peso del átomo, ¿sí? Vemos la definición: la masa atómica es la masa total de protones y neutrones en un átomo medida en unidades de masa atómica unificada, o UMA, para hacerlo más simple, ¿ok? El protón obtiene un peso, una masa atómica de 1.00727, y el neutrón tiene una masa atómica de 1.0036. Esto nosotros redondeamos básicamente 1, o sea que el protón y el neutrón ambos pesan básicamente 1, una unidad de masa atómica unificada, ¿ok? El electrón, por otro lado, es una partícula extremadamente ligera, por decirlo así. O sea, sí tiene masa, pero es tan poca la masa, de hecho 1080 veces menor que la del protón, que es básicamente despreciable y no la tenemos en cuenta al calcular la masa atómica, ¿ok? Entonces, para calcular la masa atómica tenemos en cuenta únicamente el protón, que tiene una masa de 1 aproximadamente, y el neutrón, que tiene una masa atómica aproximadamente de 1, ¿ok? Para los curiosos, una pregunta que yo me haría en este caso, y quiero que se hagan ustedes, que la busquen en otra parte, o si quieren las comento también, es por qué el protón no, o sea, por qué no es uno exactamente, o el neutrón, por qué no es exactamente uno, por qué no es uno, ¿sí? No sería más fácil que fuera uno, ¿verdad? Es una pregunta que quiero que se hagan y que si quieren la investigan y me comentan después, entonces para que lo busquen, para que se pregunten por qué no es uno. Sí, coméntame, Laura. ¿Cómo es la pregunta, profe, para buscarla? ¿Cómo? ¿Cómo es la pregunta para buscarla? Ah, sí, sí. La pregunta es una pregunta para que reflexionen. Yo quiero que siempre que les diga algo se haga una pregunta, ¿verdad? Yo cuando estaba estudiando este tema me di cuenta de que el protón no mide una unidad atómica. Entonces la pregunta sería: ¿por qué el protón no mide una unidad de masa atómica unificada? ¿Por qué mide esto, verdad? ¿Por qué pesa, perdón, no mide? ¿Por qué pesa esto? ¿O por qué el neutrón no pesa exactamente 1, sino que pesa esto? Sí, una pregunta que quiero que se hagan y que la busquen. Sí, luego me comentan. ¿Qué significa UMA? UMA básicamente son las siglas, unidad de masa atómica unificada. Eso también búsquenlo, qué es UMA, ¿verdad? ¿Cuál es la referencia para decir que sí? ¿Puedo responderla según pues lo que yo vi en clase? Claro que sí. Responde, por favor. Me encantaría. Espérame, busco la cifra, creo, es que no me acuerdo muy bien, pero era, según sé, Ujú. el, usualmente es por el mol, si no estoy mal. El mol creo que es igual a 6,023 partículas por 10 a la 23 partículas. Entonces, por eso no es fijo, siempre va a Ok. ser Lo que tú dices es diferente. muy cierto. Ese valor que tú me diste ahora mismo es el número de Avogadro, ¿verdad? Lo que es un mol y todo eso, y eso es verdad. Y sí se aplica, pero aplica más que nada cuando hablamos de moléculas, ¿verdad? En este caso estamos hablando de átomos todavía, ¿sí? O sea, un átomo individual. Eh, en este caso, les voy a decir la respuesta porque la verdad es que es interesante. Y como les quería decir, siempre quiero que den la milla extra, que se hagan la pregunta: ¿por qué esto es así? ¿Por qué esto es así? Lo que tú dices es verdad, Melanie, pero eso es en las moléculas, ese es el número de Avogadro. En este caso, lo que pasa es que la unidad de masa atómica unificada se tiene como referencia el carbono 12, ¿verdad? Cada unidad de medida tiene un patrón de referencia, ¿verdad? Entonces, no sé si ustedes sepan, pero por ejemplo, un metro es básicamente la distancia que recorre la luz en X tiempo, ¿verdad? Entonces, en este caso, la unidad de masa atómica unificada es básicamente una doceava parte del peso del carbono 12, ¿verdad? Entonces, si tú tomas un átomo de carbono 12, que como vimos ahorita es un grupo de carbono que tiene 6 protones y 6 neutrones, lo pesas, ¿verdad? Y divides el peso entre 12, ese valor es el valor de una unidad de masa atómica unificada, ¿verdad? Ese es el valor que se usa como referencia para, para pues, pesar los átomos, ¿verdad? Esto sería básicamente como para la pechuga usamos el kilo, para los átomos usamos la masa atómica unificada, ¿verdad? Y la referencia es básicamente la doceava parte
del peso del carbono 12. ¿Verdad? Esa es la pregunta que les había hecho. Ya tienen la respuesta. Algo interesante, nuevamente, es para que vayan entendiendo que tienen que hacer la milla extra, siempre hacer más preguntas, siempre cuestionar, ¿verdad? Porque es algo curioso, porque no es exactamente uno, bueno, ya lo saben, porque por definición una UMA es la doceava parte del peso del carbono 12, ¿ok? Pero que tú comentas también es muy valioso, Melanie, y lo vamos a ver más adelante cuando vemos lo de los moles, el número de Avogadro y todo eso. ¿Puede hacer un resumen de lo que ha dicho, porfa? Suma, al final del que podemos hacer un resumen acerca de todo lo que vamos diciendo. Y como te comentaron ahí, está en el canal de YouTube también, por si lo quieres ver, pero igual ahorita hacemos un resumen de lo que vemos. Muy bien. Vamos a continuar. Ok. No sé si se dieron cuenta, pero miren aquí, ¿verdad? El oxígeno. El oxígeno es todo átomo que tenga 8 protones, ¿verdad? Recordamos que el protón es el que le da identidad. Entonces tenemos un átomo que tiene 8 protones, se llama oxígeno, ¿verdad? Entonces, les voy a hacer una pregunta, ¿verdad? El oxígeno, por ejemplo, puede ser que tenga 8 protones y 8 neutrones, ¿verdad? Entonces, si sumamos los protones y los neutrones, o sea, 8 más 8, el peso sería de 16, ¿verdad? Pero aquí no es de 16, aquí dice 15.9999, que si viene bastante cercano de 16, no es de 16. Entonces, otra pregunta Pues se importante, puede aproximar, ¿por qué profesor. se puede aproximar? Pues sí, pero la pregunta es, ¿por qué no es exactamente 16? Aquí también, por ejemplo, miren el flúor, ¿verdad? El flúor tiene 9 protones, ¿verdad? Todo átomo que tenga 9 protones se va a llamar flúor. Aquí dice fluorine porque es el nombre en inglés, pero es flúor, ¿ok? El flúor tiene una masa atómica de 18.999, o sea, básicamente tiene 19. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no es 18? ¿Verdad? Si 9 más 9, pues es 18, porque es 19, porque no es un número exacto. ¿Alguno tiene una idea de por qué pasa esto? Todo otra pregunta interesante. Yo Sí, Sara. dividí la masa atómica, ajá, la del oxígeno, que es 15,999, entre 12, que fue lo que dijo usted, y da 1,333. Y la de esta también entre 12 y también da lo mismo, 1,333. Interesante, ¿verdad? Eso es... eso nos recuerda básicamente que siempre que esté la unidad, sería según la unidad, que es la unidad del carbono 12, se va a tener como esa constante ahí. Entonces, excelente aporte, algo valioso que nos recuerda que la unidad de atómica unificada es la doceava parte del carbono 12. Entonces, me alegra que esté haciendo eso, sigue haciendo esas cosas por tu cuenta y sigue comentándome porque realmente es valioso. Y vamos a ver por qué pasa Profe, esto. ¿Sí? ¿Sí? Profe, aunque, aunque también en estos casos también se le aproxima, pues, porque Sí, también se puede aproximar, o sea, cuando ustedes están haciendo cálculos, pueden aproximar este valor a 19 básicamente, o pueden aproximar el valor de oxígeno a 16 básicamente. profe, Pero yo tengo, los químicos, sí, sí, pregúntame. pues no es una pregunta en sí, sino es una respuesta a la pregunta que usted hizo. Ujú. Sería en cuanto a por qué no es, pues, exacto, sería porque cada oxígeno tiene un valor de protones de 8, ¿no? Correcto. Sí. Entonces, cada muestra de oxígeno es una mezcla de isótopos, por ejemplo, oxígeno 16, oxígeno 17, oxígeno 18, ¿sí? Y sus proporciones, pues, pueden variar ligeramente. Por eso creo que como que lo agrupan en ese valor. No es un número exacto. Exactamente, sí. Los químicos que son tan rigurosos, tan precisos en su ciencia, muy hermosa además, lo que hacen es lo que tú dices, ellos toman básicamente todo el flúor que hay en el universo, ¿verdad? Ellos dicen, en el universo hay distintos isótopos de flúor o de oxígeno, como tú mencionas, y cada isótopo tiene un peso distinto, pero cada isótopo tiene distinta cantidad. Aunque tiene la misma cantidad de protones, porque todos serían flúor, tiene distinta cantidad de neutrones, o sea, tiene pesos distintos. Entonces, ellos lo que hacen es hacer una media ponderada, ¿verdad? De todo el flúor que hay en el universo, ¿verdad? Entonces, la media del peso del flúor de los distintos isótopos que hay de flúor nos dan a este numerín de acá, ¿verdad? Por eso no es exactamente 19 y no es exactamente 16,
porque no estás tomando únicamente un átomo, ¿verdad? Tú no estás haciendo, bueno, el isótopo 9 más 9 da 18, no. Tú estás tomando todos los isótopos que hay y teniendo en cuenta qué porcentaje hay de cada uno y estás haciendo una media ponderada para decir, bueno, si yo tomo un átomo de flúor cualquiera en el universo, va a tener una masa atómica de aproximadamente 18.999840332, ¿sí? Entonces, excelente que sepa eso y ya todos lo sabemos ahora. Gracias por comentarlo. Vamos a ver si hay preguntas. Por el estado de oxidación, todavía no estamos ahí, pero ya está diciendo cosas más fuertes. Excelente que tengan esas ideas. Pero se supone que se puede redondear de 5 para adelante porque la suma del protón y el neutrón se aproxima a 1. No, un protón básicamente 1 y un neutrón es básicamente 1, ¿verdad? Vamos a regresar a esa parte, ¿verdad? Sí, como pueden ver aquí es un 1.00, ya, estos valores son ínfimos, son muy pequeños, o sea, básicamente 1, ¿sí? Entonces vamos a tomar como si fuera 1, entonces un protón pesa 1 y un neutrón pesa 1, ¿sí? Porque realmente estos dígitos son muy pequeños, como para tenerlos en cuenta. Nosotros que no somos químicos, claro, ellos sí los tienen en cuenta, y hacen sus cálculos como estos de acá, ¿ok? Muy bien, llegamos a una parte importante que es la forma de cómo se representa un elemento, ¿verdad? ¿Cómo lo hacen los químicos? Los químicos lo que hacen es que en la X colocan el símbolo del elemento. Por ejemplo, en el ejemplo del flúor, aquí esta X sería la F, ¿no? Aquí iría la F, el símbolo del elemento. La A sería el número másico. ¿Qué es el número másico? El número másico es la masa atómica, que como dijimos, tiene en cuenta los protones y los neutrones, ¿verdad? Entonces, arriba va el número másico, que es básicamente el peso, ¿ya? El número másico, número de masa, es el peso que tiene el átomo. Y el peso, nuevamente les digo, es la suma de los protones y los neutrones, porque los electrones tienen una masa muy pequeña que es básicamente despreciable. El número atómico se representa con Z. ¿Sí? ¿Tiene una pregunta? ¿No? Esa es la pregunta, más bien lo ignoran lo que está después o no. Exactamente, eso es lo que hacen. Como son valores tan pequeños, los ignoran. Y básicamente tomamos que un protón pesa 1 y un neutrón pesa 1. Pero en realidad sabemos que pesa un poquito más. Pero básicamente decimos que es 1 porque es muy poquito. Entonces, recapitulamos. La A es el número másico, o sea, la masa del átomo, cuánto pesa, o sea, la suma de los protones y los neutrones, y el número atómico es la cantidad de protones que tiene, ¿sí? Eso ya lo habíamos visto. Entonces, el número atómico se representa con la Z y el número másico se representa con la A. Personalmente, a mí esto cada vez que lo repaso me confunde, ¿verdad? Porque yo digo, número atómico es la A, número másico es la Z, pero no al revés. Entonces tengan eso muy presente. El número másico es la A y es la masa del átomo, y el número atómico es la Z, es el número de protones, ¿ok? Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos el sodio, que se representa en la tabla periódica como Na. El número másico es de 23, o sea que pesa 23 unidades de masa atómica unificadas aproximadamente, y el número atómico, o sea la cantidad de protones que tiene, es 11, ¿verdad? Si aquí hubiera un número distinto a 11, ya no sería sodio, ¿ok? Siempre tenerlo en cuenta, el protón es el que le da el nombre al átomo. Aquí tenemos un ejercicio que vamos a resolver junticos. Calcula el número de neutrones, protones y el número de masa del átomo de oro, que tiene un número atómico igual a 79 y o sea, masa atómica, número másico igual a 197, ¿verdad? ¿Quién se atreve a hacer esto? ¿Alguien tiene alguna idea? Si no, pues no hay problema, lo podemos responder juntos, ¿ok? Vamos a ver si hay alguno. Perdón. No, parece que no. Entonces vamos a resolverlo, es extremadamente sencillo. Nos piden el número de neutrones, el número de protones y el número de masa del átomo, ¿verdad? Nos dicen que el número atómico es igual a 79, ¿verdad? Y como sabemos, el número atómico es igual a la cantidad de protones. Entonces ya sabemos
la cantidad de protones. Este átomo de oro tiene 79 protones, ¿ok? Nos dicen, calcula el número de masa del átomo de oro. Pues, si nos dicen que el número másico, o sea, la A, es igual a 197, pues sencillo, el número de masa del átomo es 197. Lo que nos queda encontrar es el número de neutrones que tiene el átomo, ¿sí? Y para esto tenemos que hacer una ecuación, básicamente. Sabemos que la masa es la suma de los neutrones y de los protones, ¿verdad? Y sabemos que tenemos 79 protones. Entonces tenemos que hacer una resta para encontrar cuántos neutrones hay. Entonces, ¿quién se atreve a decir el número de neutrones que hay? Se resta 197 menos 79 da 118. Correcto, exactamente. Aquí voy a volver a dar la fórmula. 79 protones y 19 neutrones. No exactamente, vamos a revisar eso ahora. Bueno, se restaría, correcto, se restaría 118 neutrones y se aleja, correcto, 118, correcto, perfecto. Entonces, para aclarar, recordemos que la masa está dada por el número de protones y el número de neutrones, correcto, protones y neutrones. Si nos dan ya la masa, que es 197, pues la masa sería igual a los 79 más los neutrones. Entonces lo que hay que hacer es restar 197 menos 79, y como bien ustedes han dicho, eso es igual a 119 neutrones. Entonces ya tenemos la cantidad de protones, la cantidad de neutrones, el número másico, el número atómico, y ya lo sabemos todo del oro básicamente ya. Aquí hay otra pregunta muy sencilla. Un átomo tiene 6 protones, 6 neutrones. ¿Cuál es su número atómico? ¿Cuál es su número másico? Pues sencillo, el número atómico, o sea, la Z, recuerden, el número atómico es la Z, no se le olvide, sería 6, porque el número atómico es exactamente igual a la cantidad de protones. Me fui, aquí. El número másico, recuerden, es la A, es la suma de los protones más los neutrones, porque son aquellos que tienen peso. Entonces suma 6 más 6 sería 12. Entonces el número atómico sería 6 y el número másico sería de 12. Entonces voy a elegir a alguien al azar. Por ejemplo, Aleja, que ahorita comentó en el chat. Este de acá. Un átomo tiene 8 protones, 10 neutrones. ¿Cuál es su número atómico? ¿Cuál es su número máximo? profe, yo. Andrés. Bueno, Aleja hace el que sigue. Dale tú, Andrés, entonces. Profe, bueno, para conseguir el número másico, como usted dijo, se debe sumar el número de protones y el número y el número de neutrones, o sea que son 18. O sea, ese es el número mágico. Correcto, Andrés. El número másico, ajá, sigue. O sea, son 18 y el número atómico, o sea, son 8. O sea, que será igual. Exactamente. Entonces el número más atómico, como tú dijiste, sería 8. 8 protones, porque tiene 8 protones. Y el número másico sería la suma, o sea, 18. Perfecto. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Este ya tiene opciones. Entonces, Aleja, ¿estás por ahí? Ya la tengo vista, Aleja. ¿Estás por ahí para responder? Nada. Bueno, entonces, ¿quién se anima a responder este? Vamos a leerlo. Un átomo tiene número másico de 27 y número atómico de 13. ¿Cuál de los siguientes afirmaciones es correcta? Entonces, la B. Ana Juli dice B. ¿Qué más dicen? ¿Qué otras opciones dan? Perdón por la tos. B. Bueno, ya van 4 Bs. Es correcto. El número másico sería la B, o sea, 14 en otro es porque es sencillo. Se suma 13 más 14, sería 27. O se resta también. 27 menos 13 es 14. Entonces, el número másico sería 14. Tiene 14, no, perdón, el número de 3 sería de 14. Ok, finalmente, vamos a hacerlo. Un átomo tiene 17 protones, 18 neutrones. ¿Cuál es el número másico y qué representa esto? Le vamos a hacerlo rapidito, básicamente. Como el número másico de la suma sería 17 más 18, que es 35, ¿verdad? ¿Y qué representa? Representa la suma de
¿Protones y electrones? No, porque el electrón tiene una masa despreciable, o sea que no aporta al número másico. Sería la suma de protones y de neutrones, porque los protones y neutrones son los que aportan a la masa. ¿Ok? Perfecto. BD, Sara. BD, perfectamente bien. Entonces, aquí ya está, creo que esta es la última pregunta para el siguiente tema. Vamos a rematar entonces. Los átomos tienen el mismo número atómico, pero diferente número másico. Esto significa que, ¿quién responde? El que quiera responder. Mismo número atómico, pero diferente número másico. Significa que se la ganó Dailer Castro, correcto. La C, son isótopos. Muy bien, Mariana, también son isótopos porque tienen la misma cantidad de protones, ¿verdad? Tienen el mismo número atómico, misma cantidad de protones, pero tienen diferente número másico. O sea, lo único que varía es la cantidad de neutrones. Por lo tanto, son isótopos. Muy bien. Mira que están entendiendo. Ahora sí pasamos al siguiente y último tema del día de hoy, que son los iones, cationes y aniones, ¿verdad? Antes de continuar, veo que son las 4:07. Quiero preguntar si no hay problema con que continúe a los anfitriones si puedo continuar o dejamos aquí antes de empezar este tema. Y le dice, son isótopos porque está variando la cantidad de neutrones. Exactamente. Sí puedo, perfecto. Igual esto ya aparte, lo último y ya bien corto, ¿ok? Iones, cationes y aniones. Esa parte ya muchos de ustedes la estaban viendo venir cuando van acerca del número de oxidación, acerca de átomos inestables, etcétera. Vamos a ver qué pasa. En 1834, este señor de acá, Michael Faraday, se le ocurrió hacer una pregunta. Se preguntó, ¿qué pasa si yo pongo electricidad en una solución, verdad? Y básicamente lo que hizo fue poner electricidad en agua con sal, ¿verdad? Esto de acá es agua con sal. Él conectó dos electrodos, bueno, puso dos electrodos en el agua y los conectó a una batería. Y lo que se dio cuenta es que en el agua se empezaban a mover las partículas, ¿verdad? Se empezaban a mover. Y a esas partículas se movían, él las llamó iones, porque nuevamente, ion es una palabra griega, igual que átomo. Ion viene del verbo griego que significa ir, o sea, verbo ir, moverse. O sea, ion es básicamente que se mueve. Entonces, ¿cómo se movían? Él los llamó iones, ¿verdad? Y se dio cuenta de que ellos se movían hacia los electrodos, ¿verdad? Algunos se movían hacia el cátodo, que era la parte negativa, y otros se movían hacia el ánodo, que era la parte positiva, ¿verdad? Entonces él empezó a clasificar estos iones, ¿verdad? Los que se iban hacia el ánodo los llamó aniones. Aniones porque se van al ánodo, ¿verdad? Y se dio cuenta, o dedujo posiblemente, de que ya que el ánodo es positivo, los aniones tienen que ser negativos, porque recordamos que lo negativo y lo positivo, o sea, cargas opuestas, se atraen. O sea que si el ánodo es negativo, es positivo, perdón, el anión tiene que ser negativo para poder estar atraído. Entonces el anión, o sea, el que se va al ánodo, es negativo, es un ion negativo. Por otro lado, se dio cuenta de que el cátodo, que es la parte negativa, atraía a otras partículas. Esa la llamó cátodos. Cátodos, o sea, perdón, la llamó cationes. Cationes, o sea, que se mueven hacia el cátodo. Y como el cátodo era negativo, él dedujo, bueno, los cationes tienen que ser positivos, porque como el cátodo es negativo, el negativo atrae al positivo, entonces el catión tiene que ser positivo. Muy bien. Así fue como Michael Faraday propuso la idea de los iones, de los cationes y los aniones, pero ahora vamos a conceptualizarlo un poco más para que les quede más claro, ¿ok? Ion, definición de ion. Ion es un átomo o molécula que ha ganado o perdido electrones, adquiriendo así una carga eléctrica neta, ¿verdad? Perdón. Aquí tenemos un átomo neutro, ¿verdad? ¿Por qué es neutro? Porque si contamos, tiene 1, 2, 3, 4 protones, ¿verdad? Como tiene 4 protones, creo que sería átomo de berilio, si no me equivoco. Igual me confirman ustedes, lo buscan por ahí, átomo de 4 protones, ¿cómo se llama? Y como tiene 4 electrones y 4 protones, pues básicamente las cargas se cancelan, ¿verdad? 4 y 4 están iguales, se cancelan y no hay carga eléctrica neta. Pero si este mismo átomo llega a perder un electrón,
¿verdad? Perdería una carga negativa, haciendo que sea más positivo, o sea, tiene una carga neta positiva. En este caso, como tiene 3 electrones y tan solo 4, y tiene tan solo 3 electrones y 4 protones, tendría como un protón de más, o sea, una carga positiva de más. Entonces sería un cation, sería positivo, tiene una carga de +1. En el caso contrario, si gana electrones, estaría ganando cargas negativas. Por lo tanto, tendría una carga eléctrica negativa porque habría más electrones que protones, ¿verdad? Recordemos que los protones pues están en el núcleo y están quietitos ahí, no los van a mover, no los van a mover de ahí, se van a mover son los electrones. Entonces, si le mete más electrones, se va a volver más negativo, porque el electrón es negativo, y va a formar aniones, ¿ok? Algo importantísimo que tienen que tener completamente claro es que lo que le va a dar la carga va a ser el intercambio de electrones. En esto no se van a mover ni los neutrones ni los protones. Los protones se quedan quietos, los neutrones se quedan quietos en el núcleo. Está la fuerza nuclear fuerte manteniéndolos unidos, ya no se van a mover ahí. En ninguna reacción química se van a mover los protones, serán reacciones físicas nucleares, como les comentaba. Entonces, únicamente se forman cationes y aniones cuando se pierden o se ganan electrones. ¿Ok? Que les quede completamente claro. Vamos a ver si hay preguntas. No hay preguntas. Vemos que tiene la siguiente diapositiva. La tabla periódica. Perfecto. Dato curioso y algo muy importante es que la tabla periódica está tan organizada, o sea, está tan bien hecha que nos dice si un átomo específico tiende a ser un cation o si tiende a ser un anión, ¿verdad? ¿De qué depende que un átomo se transforme en anión y cation? De su personalidad, o sea, de sus electrones, ¿verdad? La parte esta, que es la parte izquierda de la tabla periódica, donde se encuentran el litio, el sodio, el potasio, el rubio, el cesio, el francio, todo esto elementos de acá, también el berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, todo esto de acá, y los metales también, que están juntitos, van a tender a formar cationes, o sea, iones de carga positiva, ¿verdad? La parte izquierda de la tabla periódica va a tender a formar cationes, y la parte aquí derecha de la tabla periódica menos esta columna de acá, esta columna que está aquí como en comercio comercial, esta columna de acá, que es la de los gases nobles, ¿verdad? Ellos no van a reaccionar con nadie, ¿verdad? Pero estos de acá, que están en verde, que están en la parte derecha de la periódica, que están en verde, van a tender a formar aniones, es decir, iones con carga negativa. Muy bien, entonces recordemos, la periódica está muy bien hecha, en la parte izquierda están los que tienen que ser cationes, o sea, positivos, y en la parte izquierda, menos los gases nobles, que son algo especial, ya vamos de eso más adelante, tienden a ser aniones, o sea, carga negativa, ¿verdad? Finalmente, tenemos algunas preguntas bastante sencillas. Vamos a hacer, puse 5, vamos a hacer tan solo 3 para no abrumarlos tanto de preguntas. Pero antes tengo una pregunta. Profe, los elementos de la parte derecha son más electronegativos, entonces, excelente pregunta. La respuesta es que sí, ¿verdad? Para los que no sepan, la electronegatividad, a mí me gusta asociarla con básicamente qué tan egoísta es un átomo, ¿verdad? Los átomos, cuando forman moléculas, o sea, cuando se asocian con otros átomos, lo hacen cuando, mediante interacciones donde comparten electrones generalmente, ¿verdad? O sea, ellos comparten electrones. Pero hay átomos que son egoístas y sí lo van a compartir, pero van a traer los electrones más hacia su lado, ¿verdad? O sea, los estamos compartiendo, pero yo los tengo más. Entonces son más electronegativos, son más negativos porque tienen el electrón más cerca. Como comenta Sophie, la parte derecha tiene los electrones más electronegativos. Y de hecho, otra curiosidad es que la electronegatividad, para Sophie que está interesada, no solo va de izquierda hacia derecha, sino que también va de arriba a abajo, ¿verdad? Entonces, es como una diagonal. Si vas en diagonal, es como una flecha, ¿verdad? Aquí de este lado, de más arriba y de la derecha, van a estar los electrones, los átomos más electronegativos. Y mira quién está aquí, el flúor que les comentaba, ¿sí? Que es extremadamente reactivo, bueno, súper electronegativo, súper egoísta, ¿ya? Súper buena tu pregunta, me alegra que preguntes. ¿Por qué los de la derecha son los que quieren perder electrones para formar la regla del octeto? Está diciendo, perdón.
lo leí como pregunta. Porque los de la derecha son los que quieren perder electrones para formar el octeto y quedar con la capa de valencia en equilibrio, si no me equivoco. No te equivocas. Está perfectamente bien lo que dices. Exacto. El flúor, por ejemplo, veamos el flúor. Vamos a hacer zoom acá. Bueno, para decirles, el flúor tiene le falta básicamente un electrón para estar perfecto. Él quiere desesperadamente un electrón de más. Entonces, como quiere un electrón de más, a la que vea otro átomo, le va a arrancar ese electrón. O sea, si yo veo no puedo tener flúor. Bueno, un átomo cualquiera, ¿verdad? Principalmente un átomo de este lado, ¿no? Que son los que quieren perderlos. Sí, quieren perderlos. Entonces él va a agarrar el electrón, se lo va a jalar y lo va a tener de su lado, porque es el más electronegativo de todos los elementos, como tú comentas, porque quiere completar ese objeto. Tan solo le falta un solo electrón, o sea, está re rabioso, le falta un electrón, o sea, está súper ardido, quiere su electrón y se lo va a quitar a quien sea. Así como yo entiendo la electronegatividad, o sea, quiere su electrón en como de lugar. ¿Ya? Entonces nos quedamos con eso. En la parte izquierda están los cationes, o sea, forman iones positivos. En la parte izquierda, a excepción de los gases nobles, que son esta columna de aquí, están los aniones, que forman iones con carga negativa, como el flúor, que es el más electronegativo, o sea, el más egoísta. Pasemos ahora con las preguntas súper sencillas. Pregunta número 1. Un estudiante afirma que un átomo puede cambiar su número de neutrones sin dejar de ser el mismo elemento, pero que si cambia su número de protones se convierte en otro elemento. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones explica correctamente esta situación? Respondan por el chat. Está sencilla la pregunta. Vamos a ver qué comentan ustedes. Se la ve. Andrés dice que la B, Saray B, Tyler B, Fernando B, iPhone dice B, Girley dice que B, todos dicen que la B. Nos quedó claro que los protones definen la identidad del átomo, ¿verdad? Entonces, un átomo de un protón es un hidrógeno. El número de protones define la masa atómica. El número de protones define la identidad del elemento. ¿Cómo? Bien, para te una cosa aquí. ¿Cómo, Yanni? Yanni. O Hani. ¿Qué va a colocar? ¿Qué va a colocar? ¿Qué me escucho? ¿Me escuchas, Hani? Hola. Pone la música del gato. La música del gato. La música del gato. Recuerda que no se escucha esta mierda, oye. No está escuchando, ese es el problema. ¿Cómo? Bum, bum, Yo no sé si bum, para decirle. Ah, bueno, ya lo. Bola, Lastimosamente tuve que silenciarla ahí. Espero que solucione el problema que esté teniendo con la reunión. Ya le silencié, qué pena. Perdón por silenciarte. Sara Fernández dice, profe, los del grupo 8A o 18 son los que tienden a no buscar con ninguno, pero se llaman gases nobles. Correcto, Sara. Así es. Y él dice, porque la identidad de un átomo es dado correcto. Correcto. Ya nos quedó perfectamente clara esa parte. Pues podemos mover con la siguiente pregunta. Estas preguntas creo que son muy fáciles para ustedes. Son todas muy fáciles en realidad. Entonces voy a sacar dos preguntas que encontré en cuadernillos ICFES, que encontré por internet, por ahí en internet. Son preguntas muy, muy fáciles también. Lo que suele molestar del ICFES es que mire cómo se ven, ¿verdad? Se ven como si fuera una pregunta difícil, pero realmente no es una pregunta difícil en lo absoluto. Entonces vamos a leerla bien, vamos a entenderla y vamos a ver que esto ya lo vimos, que es súper sencillo. ¿Okay? En un metal que pierde electrones, la cantidad de protones es mayor que la de electrones y por lo tanto la carga total es positiva y se representa con signo más. Esto ya lo sabemos. Como pierde electrones, queda positivo, ¿verdad? Menos carga negativa queda positivo. Ya tengo que ver el párrafo. Si tienen dos esferas metálicas idénticas, una esfera 1 inicialmente con carga más Q y otra esfera inicialmente neutra, al ponerlas en contacto,
y luego separarlas, se observa que las dos esferas quedan con cargas iguales más Q medio, como muestra la figura, ¿verdad? Antes del contacto, la esfera 1 tiene carga positiva y la esfera 2 estaba neutra. Después del contacto, ambas quedan con cargas positivas y quedan con la misma carga, ¿ok? Con base en la función anterior, ¿qué sucedió al poner la esfera en contacto? ¿Ok? No le paren bola a lo de la Q, ¿verdad? Lo de la Q es básicamente para distraerlos. Toda esa pregunta está diseñada como para parecer difícil, pero realmente no lo es. Aquí la pregunta que me Profe, están la haciendo D. es, de la esfera pasaron las personas. ¿Cómo dijiste? Profe, yo digo que la D. La D. Sí. Profe, Bueno, vamos a sí, revisar. sería la D porque la esfera número 2, mire que no tiene ninguna carga pues positiva, como dice ahí. Pero después del contacto, las dos tienen lo mismo. Angelina, ¿tú dices que es cuál? ¿Qué es cuál? Angelina, disculpa. ¿Cuál dijiste tú? Es la de profesor. La D. Ok. Sí, profe, la D. La D. Bien, tenemos la D. Muchas Ds. Ana dice que D. Angelina dice que D. Motorola dice que D. Profe, yo Melanie iba dice, por la D. sí, sí, coméntanos, Ana. Comenta. Profe, la D, profe. La D. Ok, ok. Melanie dice, no podemos hacer mejor una encuesta. Es una excelente aporte. Yo literalmente primera vez que uso Zoom, entonces no estoy acostumbrado a eso de las encuestas, pero para la próxima, si es que llego a tener otra clase con ustedes, con el favor de Dios sí, pues ya veré cómo es lo de las encuestas y hacemos encuestas para responder mejor. Gracias por comentar, Melanie. Dicen que de... Melanie, ¿tú cuál dices, por cierto? ¿Cuál dices que es tú? ¿Cuál tú dices que es la respuesta, Melanie Arisa? Estamos de acuerdo en que la mayoría está de acuerdo que es la D. Hay un par de A's por ahí, pero la mayoría está diciendo que es la D. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Melanie dice que la D también. ¿Ok? Vamos a analizar la pregunta. Lo que está preguntando básicamente aquí es qué se está intercambiando aquí, ¿verdad? Se están intercambiando protones o electrones, ¿verdad? Es fácil pensar que lo que está intercambiando son protones, ¿verdad? Porque los protones son los que tienen carga positiva. Sin embargo, y aquí es donde llega el oh no, los protones están en el núcleo, acuérdense, están en el núcleo y están unidos por la fuerza nuclear fuerte, ¿verdad? Entonces esos protones no se van a mover de ahí, ellos van a quedar ahí, los protones no se van a intercambiar nunca. Y es más, aquí, déjenme ver, en la diapositiva aquí se lo puse, ¿verdad? Lo que se intercambia son los electrones, no los neutrones ni los protones, ¿verdad? Los neutrones y los protones están en el núcleo, ¿verdad? Están guardados por la fuerza nuclear fuerte, no se van a ir de ahí. Se van a mover, son los electrones que están en la corteza, están más lejos y se pueden ir de un lado a otro. Entonces, de esta manera podemos descartar inmediatamente que sea la B o la B. Me alegra igual que hayan respondido a la D porque hacen la corrección enseguida, ¿verdad? Y es algo realmente, lo intuitivo sería decir que son protones porque los protones son negativos, pero lo que está pasando es que se está intercambiando electrones, ¿verdad? En este caso, déjenme revisar. Sí. Profe, entonces eso era una pregunta trampa, ¿verdad? Pues en algún sentido sí, en algún sentido sí es una pregunta trampa, pero ustedes no pueden caer por esas preguntas trampa nunca, porque tienen que entender a la perfección que lo que se mueve es el electrón, ¿verdad? Una pregunta trampa, Profe, pero no pueden caer en eso, ¿sí? pero también es cuestión de lógica, porque si estamos observando que las cargas positivas están como que alrededor del átomo, si analizamos los electrones son los que se encuentran alrededor, no en el centro. Correcto, muy buen aporte. O sea, la misma imagen te está engañando, ¿verdad? Te está diciendo la positiva está alrededor del átomo, ¿verdad? Muy buen aporte. O sea, la imagen te está engañando diciendo que lo positivo está en la periferia. De alguna manera te engaña, te sugestiona a decir que es el protón. Pero no, como ya vimos y como no se nos puede olvidar, es el electrón. Entonces nos queda que es la A o la C.
¿verdad? Y la respuesta correcta, como dijeron muchos al inicio, en este caso es, vamos a analizar, sí, espera un momento, por favor, me están llamando. Profesor, entonces básicamente lo que usted nos quiere hacer entender es que si tiene más protones que electrones, se representa con los signos más. Pero cuando tiene más electrones que protones, entonces ahí sí sería con el signo menos. Hola, hola, ¿ya me escuchan? Hola. ¿Ya puedes repetir lo que estabas diciendo? Que estaba aquí en otra cosa, que qué pena. O sea, profe, yo acá una pregunta, porque estoy leyendo de que la cantidad de protones es mayor que la de electrones, por eso se representa con el signo más. O sea que en otro caso, por ejemplo, si la cantidad de protones es menor, o sea, que si los electrones son mayores, sería con el signo menos. Correcto, o sea, si hay más electrones sería negativo y si hay más protones sería por lo tanto positivo. Correcto. Pero recuerden que siempre lo que se intercambia son los electrones. ¿Ok? Bueno, ya, ahora sí. Perdón esa... me estaban diciendo algo por acá. La respuesta correcta, como dijeron mucho al inicio, es la A. ¿Correcto? La A. De la esfera 2 pasaron electrones hacia la esfera 1. Analicémoslo, ¿verdad? La A al inicio está neutra, ¿verdad? Y al final está positiva. ¿Cómo puede pasar eso? La única forma de que haya pasado de estar neutra a estar positiva es que haya perdido electrones, ¿verdad? ¿Verdad? Porque no puede ganar protones, no va a ganar protones nunca, se van a mover siempre los electrones. Entonces, la única forma de que se haya sido positiva es que haya perdido carga negativa, o sea, que haya perdido electrones. ¿Y quién recibió esos electrones? Los recibió la esfera 1, ¿verdad? Y como la esfera 1 antes estaba positiva y ahora recibió electrones negativos, entonces queda con una carga pues menos positiva. Y de esta manera quedan, si la respuesta correcta, como dijeron muchos al inicio, es la A. ¿Okay? Entonces, una muy buena pregunta. Entonces, para que recuerden siempre, lo que se mueven son los electrones, ¿verdad? Cuando hay más electrones es más negativo y cuando hay menos electrones es más positivo, ¿sí? Pero nunca se mueven los protones. Última pregunta, vamos a leerla. Esta sí está bien sencilla. Un isótopo es un átomo de un mismo elemento que difiere en su masa atómica. Eso ya lo vimos. La tabla presenta algunos datos de dos isótopos Profe, de litio. ¿Okay? Sí, coméntame, Yerley. profe, disculpe, o sea, en la anterior, la pregunta anterior, ¿es la A o la C? Porque ahí sí que, o sea, me perdí. Okay. Es la A, vamos a explicártelo nuevamente, ¿ok? Vamos a centrarnos en la esfera número 2, ¿verdad? La esfera número 2 al inicio no tiene carga, o sea, está neutra. Eso quiere decir que tiene misma cantidad de protones y misma cantidad de electrones, ¿correcto? Entonces, como tiene misma cantidad, se cancelan y la carga neta es de cero, ¿verdad? Nosotros sabemos que los protones no se mueven, entonces únicamente pueden ser la A o la C, que dicen que se intercambian electrones. Y vemos que al final la esfera número 2 termina con una carga positiva, ¿verdad? La única forma de que haya pasado de tener carga neutra a tener carga positiva es que haya perdido electrones, ¿ok? ¿Entiendes eso? ¿Entiendes hasta ahí, verdad? Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, quedó positivo fue porque perdió electrones.
Y esos electrones, ¿a quién le cayeron? Le cayeron a la esfera 1. Si te das cuenta, la esfera 1 al principio estaba muy positiva, muy, muy, muy positiva. Y como le cayeron electrones negativos de la esfera número 2, entonces aquí se volvió menos positiva, o sea, se volvió un poco más negativa, pero igual sigue positiva. Entonces lo que ocurre es que la esfera 2 pierde electrones. Como pierde electrones, se vuelve positiva, y como esos electrones le caen, por decirlo de alguna manera, a la esfera número 1, que antes era positiva, se vuelve menos positiva. ¿Ok? ¿Quedó claro esa parte, Yerley? Sí, sí, profe, gracias. Perfecto. Perfecto. Cualquier otra duda que tengan, pues me comentan enseguida. Yo entiendo que es una pregunta algo trampa, como ustedes bien mencionaban, y es algo contraintuitivo pensar, pues, si es positivo, porque algo positivo, pero no, es por la pérdida o ganancia de electrones. Siempre es así, que se les quede grabado. Pasamos a la última pregunta, que como les decía, un isótopo es un átomo de un mismo elemento que difiere en su masa atómica. La tabla presenta algunos datos de los isótopos de litio, ¿ok? El primer isótopo tiene 3 protones y el segundo también tiene 3 protones. Esto es algo que debería ser obvio, porque si tuvieran distintos protones serían 2 elementos distintos, porque el protón es la identidad del átomo. Toda esta parte es obvia, obviamente va a tener un protón. El primer isótopo tiene 4 neutrones y el segundo tiene 3 neutrones, ¿verdad? O sea que el primero es más pesado porque tiene un neutrón de más. Y los electrones son iguales, ¿verdad? Los electrones son perfectamente iguales. Entonces tenemos que la masa atómica UMA del primer isótopo es de 7 y la masa atómica del segundo isótopo es de 6, ¿verdad? Entonces, la pregunta dice, de acuerdo con la información de la tabla, ¿es correcto afirmar que la masa atómica de isótopo litio 8 con respecto a isótopo litio 1 y litio 2 es mayor, menor, mayor, menor? Dale, ¿ustedes qué dicen? Vamos a ver en el chat qué están diciendo por ahí. Dijo que la Andrés Pues dice que A. yo pensaría pues, que es la... Laura dice que la A también. Fernando dice la A. Mina dice que la A. Yo Dice pienso que que es la la A. Zulma dice que la A. Ana dice que la A. Yerle dice que la A. Y efectivamente, pero esto pues lo tenemos perfectamente claros, ¿verdad? Sería mayor la masa porque tiene, pues, naturalmente más neutrones y la masa aumenta por los neutrones, ¿verdad? No puede ser la C porque si fuera por el número de protones sería un elemento distinto, ¿correcto? Pero sigue siendo litio. Entonces es únicamente un isótopo distinto con mayor masa porque cambia el número de neutrones. ¿Ok? Me alegra que hayamos entendido perfectamente la clase de cualquier otra duda que tengan, cualquier otra pregunta que quieran hacer, pues estoy aquí para responderla. Espero, pues, con el favor de Dios, poder seguir dando clases en el futuro. Y pues nada, si tienen alguna otra pregunta pueden decírmela, una pregunta del tema, de otro tema, una pregunta personal, lo que ustedes quieran, un minutico para eso. ¿Okay? Si no, pues estamos listos para ir. Mafe dice la A porque cada vez que se aumentan los neutrones, porque tienen que tener diferentes números. Exactamente, los otros pues tienen distintos números de neutrones entre sí. Y entre más neutrones tiene, pues más pesado es. Correcto, pero no cambian los protones. Bueno, pues si no hay más preguntas, pues damos las gracias por terminada. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Pues un placer conocerlos. Espero seguir viéndolos pronto. A ver, ¿cómo se mandan? Hay corazoncitos. Un corazón para ustedes. Muchas gracias, profe, por la clase. La verdad, estuvo demasiado animada y entendí mucho. Me alegro mucho. Si sigo con ustedes, pues voy a seguir intentando de pues, hacer esas clases dinámicas y quiero que en las clases que tengan conmigo, si siguen teniendo conmigo, si tienen con otros profesores,
siempre lo mismo, háganse preguntas, pregúntense por qué el núcleo no se deshace, por qué UMA no es uno, y en matemática también, en cualquier otro tema, pregúntense por qué, y busquen entender, no solo memorizar, ¿sí? Entonces, háganse preguntas siempre, sigan preguntando, y pues, gracias a ustedes por participar y por hacer esta clase tan amena. Gracias a ustedes, gracias Mafe, Yolei, Sara, Milena, Patricia, un placer.